Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos de manera muy especial. Quiero compartirles en esta ocasión el mensaje, el Espíritu Santo, nuestro consolador. Y nuestro respaldo bíblico se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta es la promesa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto podemos ver la obra del Espíritu Santo en la creación, por ejemplo. Desde antes de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego empezamos a ver que dentro de los reyes, profetas, sacerdotes y aún escultores de la obra de Dios, el Espíritu Santo venía a ungir a ciertos hombres que eran elegidos por el Señor para ciertas labores, ciertas misiones, ciertas tareas, las cuales Dios de antemano ya había preparado para utilizar de manera tan especial a David como rey, por ejemplo, al profeta Elías y Eliseo, para ser los anunciadores de su mensaje profético, pero también a hombres elegidos por él para ciertas tareas muy especiales como los jueces, por ejemplo, Samuel, Sansón y diferentes hombres a lo largo del Antiguo Testamento que eran ungidos de manera simbólica con aceite, y así ellos iniciaban la tarea o el trabajo ungidos con el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento vemos ya la mención honorífica que hace el maestro cuando está en la última cena dando instrucciones a sus discípulos. Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Ellos pensaban que el maestro había venido para establecer un imperio humano. Ellos pensaban que el Mesías venía a derrocar el poderío romano. El pueblo de Israel estaba subyugado al imperio romano. Y ellos decían, Jesús, nuestro Mesías, el rabino, nuestro maestro, vino a destruir el poderío de Roma y dejaremos de pagar esos impuestos que Roma nos solicita. Así que ellos pensaban de manera terrenal, de manera humana. Ellos miraban el reino de Dios como un reino que se iba a establecer en la tierra. No entendían aún que cuando el Señor decía, mi reino no es de este mundo, el Señor hablaba de un reino superior a los reinos terrenales, humanos, que fallan, injustos, que se equivocan. El maestro hablaba del reino glorioso que él iba a establecer en el corazón de los hombres, pero también hacía referencia al reino de nuestro Padre Celestial, al reino de los cielos, al cual un día nosotros también entraremos y participaremos si le somos fieles en medio de este mundo caído. Pero el Señor les está garantizando a sus discípulos que Él se iba, pero no los dejaría solos. En esa última cena, el Señor en el versículo 1 de este capítulo 14 de San Juan les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él les está diciendo, yo me voy, los dejaré solos, me iré.
Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Pueden imaginarse el sentimiento, la sensación de desesperanza que sintieron los discípulos cuando escucharon que el maestro se iba. Por ejemplo, en el capítulo 16 y el versículo 5, el Señor les dijo de nuevo, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Él les está diciendo, yo me voy, regreso de donde yo he venido. Y entonces los discípulos empezaron a decirse los unos con los otros, el maestro se va, nos va a abandonar. ¿Y qué será de nosotros? La angustia de los discípulos debemos comprenderla. Ellos caminaban con el Hijo de Dios encarnado. Ellos vieron los milagros del Maestro. Ellos vieron cómo el Señor levantó a los muertos, resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, sanó a los leprosos, libertó a los que estaban con enfermedades y aún con espíritus inmundos. Ellos miraban al Maestro haciendo la obra de Dios y que Él les dijera, me voy. Qué difícil para ellos tratar de entender su vida sin su Maestro. Quizás por un momento ellos se turbaron y dijeron, ¿por qué se va? ¿Por qué nos va a dejar? Pero ellos no entendían que así tenía que suceder, porque el Maestro se dirigía hacia la cruz. Él se encontraba frente a ese preámbulo tan difícil de su aprehensión por Judas, que lo iba a entregar con un beso, y los escribas y los fariseos y el pueblo que había sido comprado para ir a prender al Señor, y luego iba a ser llevado a un juicio injusto frente al sumo sacerdote Anás y Caifás, y frente a Pilato también. Y luego Herodes regresaría después a Pilato para que aquel hombre que tuvo a la verdad misma delante de él se lavara las manos y lo entregara al castigo de un criminal en la cruz del Calvario, en la cruenta cruz. Allí estaba el Señor en el preámbulo de pasar todo ese proceso tan difícil. Y los discípulos no entendían que era necesario que el Cordero de Dios, que en Isaías el profeta anunció en su capítulo 53, como Cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Ahí el Maestro iba a pagar el precio de nuestros pecados. También allí llevaría nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por su llaga íbamos a ser curados. Así que los discípulos no entendían esto. Pero en el versículo 7 de este capítulo 16 de Juan les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Él está dando la promesa gloriosa del Consolador, el Espíritu Santo. Esta palabra, Consolador, podemos verla que inicia con mayúscula, porque está hablando de la persona divina del Espíritu Santo. Hoy quiero decirte, iglesia amada, más que una reacción, más que una manifestación, más que un mover, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es una persona divina que piensa, que siente, que decide. Cuando Ananías y Zafira tomaron el dinero que no les pertenecía, sustrajeron lo que habían prometido
Pedro les dijo: vosotros no habéis mentido a los hombres, sino habéis mentido al Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 5. Habéis mentido a Dios. Ellos habían mentido al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es alguien, no es algo. Es la persona divina llamada en este versículo 7 Consolador. Y esa palabra consolador es la palabra en griego parakletos, que hace alusión a un abogado defensor que está junto al acusado, hablándole al oído y diciéndole lo que debe responder delante del juez. Ese paracletos, ese consolador, está acompañando al acusado. Y así, querida iglesia, queridos hermanos, el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo está acompañándonos a nosotros también, a nuestro lado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis familiar, económica, a nivel general. El Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo sigue acompañándonos, está junto a nosotros, no nos dejará ni un momento, porque el Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me fuere para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Dice el versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo vendría a este mundo con el recibimiento del Señor en el cielo. Vendría el Espíritu Santo. Los discípulos no entendían esas palabras al principio, no podían comprender lo que el Maestro decía. Vendría el Paracletos, vendría el Consolador. Ellos no entendían esa parte. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos a unos discípulos que están buscando a Dios, recordando la promesa del Señor, que les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego en el capítulo 2, entonces vemos que cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta que celebraban los judíos de las primicias, del primer fruto de la tierra, y así como el pueblo entregaba la primicia, Dios también dio su primicia. La primicia del advenimiento, de la venida, del derramamiento del Espíritu Santo como cumplimiento a la promesa que el Señor había hecho antes de ser ascendido o de ser recibido en los cielos. Todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí se manifestó, allí se derramó la primicia de Dios para sus discípulos, para aquellos que estaban orando, esperando la promesa. Quizás algunos no entendían
la naturaleza de esa promesa, pero estaban allí y el Espíritu Santo, el Consolador, se manifestó. Entonces el apóstol Pedro se levanta y dice: ustedes piensan que estos tienen mosto, es decir, están ebrios, borrachos, pero no es así. Hoy se está cumpliendo lo que decía el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro ratifica al pueblo la promesa hecha por el profeta Joel, siendo el instrumento, el portavoz de Dios, que estaba anunciando ese derramamiento que se iba a cumplir cientos de años después. Allí, en presencia de todos, Pedro les testifica a ellos que en ese momento se cumplía esa gran verdad y esa gran promesa. Pero también les dijo en el versículo 38 de este capítulo 2 de Hechos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y de ahí es que nosotros podemos decir que esa promesa gloriosa aún sigue vigente para nosotros, debido a que ese derramamiento se dio en esta dispensación de la gracia que aún no ha terminado. Consideramos que la promesa sigue vigente para nosotros. Podemos pedir al Señor ese glorioso derramamiento del Espíritu Santo. Por supuesto que cuando aceptamos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso es que en Efesios 4:30 el apóstol Pablo dijo también: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está con nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero esta experiencia adicional y posterior, como se ve en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, mientras Pedro está predicando a Cornelio y a toda su casa, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. En el capítulo 8, Felipe también está predicando a los de Samaria. Y cuando él está hablando las escrituras, hablándole a toda la gente que lo escuchaba, ellos también fueron testigos de la bendición gloriosa del Espíritu Santo. Y así, a lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el protagonista, quien está consolando a la iglesia, quien está animando a la iglesia, quien está fortaleciendo a la iglesia, quien en ningún momento desamparó a esa iglesia que sufrió persecución. Hoy, en pleno siglo XXI, iglesia, también necesitamos al Consolador, al Espíritu Santo. Él puede ayudarnos, Él puede fortalecernos, Él está ayudándonos en medio de todo lo que estamos viviendo. Hoy te invito, iglesia, para que puedas decirle al Señor: consuela mi vida a través de tu Santo Espíritu, anima mi vida a través de tu Santo Espíritu, fortalece mi vida a través de tu Santo Espíritu. Necesito que tu Santo Espíritu esté fortaleciendo mi vida y consolando mi corazón, porque Él es el Consolador, la promesa del Padre, la que el Señor dijo que vendría sobre nosotros.
Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 termina su carta a los corintios diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Iglesia, el Espíritu Santo está allí. Solamente debes sentir por la fe, por la convicción que el Espíritu de Dios, Dios a través de su Santo Espíritu, el Hijo, el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, está consolando y fortaleciendo tu vida de manera especial. Padre, gracias te damos en este momento, porque tu Santo Consolador, el Paracletos, el Espíritu de Dios, está con nosotros. Nos anima, nos consuela, nos fortalece, nos vivifica. Oh Espíritu Santo, gracias, porque tu ayuda es tan grande, tan palpable, y podemos sentir, podemos experimentar tu presencia en nuestra vida. Podemos sentir que tu dulce Espíritu está fortaleciéndonos, está animándonos, nos llena, nos consuela y nos fortalece para enfrentar las pruebas, las luchas, las adversidades. La iglesia sigue activa, la iglesia sigue vigente, la iglesia sigue firme, la iglesia sigue de pie, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, porque el Espíritu Santo es quien está animándonos, quien nos ayuda en toda lucha, en toda debilidad, en toda prueba. Es tu Santo Espíritu. Padre bueno, gracias, gracias porque podemos sentir tu presencia. Gracias porque podemos experimentar esa dulce bendición en nuestra vida, Señor amado. Gracias te damos. Oro por esa familia que está atravesando una lucha grande. Oro por mi hermano, Señor. Oro por mi hermana. Oro por tu pueblo, por tu iglesia. Oro, Señor, pidiendo la fortaleza para tus hijos, para tus hijas. Que sigas consolando, que sigas animando, que sigas bendiciendo, que tu gloria se siga manifestando y que la unción, el poder de tu Santo Espíritu siga operando maravillas, milagros, prodigios, sanidades. Oh Señor, anhelamos, Señor amado, anhelamos cada día hacer tu voluntad y vivir bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque es a través de tu Santo Espíritu, Señor, que recibimos la fortaleza. Oh, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Cordero de Dios. Gracias, nuestro Padre bueno. Sigue bendiciendo y guardando a tu pueblo, Señor, a los pastores, a los líderes, a los misioneros, a las misioneras, Señor, a nuestros líderes nacionales, a nuestros líderes locales, Señor. Sigue guardando a los evangelistas, a los pastores y sus familias. Sigue protegiendo, Señor amado, tu obra, y para la gloria de tu nombre oramos confiando en ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén.